La Secretaría de Educación Pública dice no, que no va a detener la evaluación de la reforma educativa, después de que ayer en el Congreso se aprobó un exhorto para pedirle que la detuviera hasta que se hagan los cambios en la reforma educativa. ¿Es posible sacar a la reforma educativa del debate político para ver qué es rescatable de ella y qué va a cambiar con el próximo gobierno? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunas frases, algunos pronunciamientos sobre el tema para venir aquí a nuestro foro y arrancar con nuestro debate de hoy. Morena impuso por primera vez su mayoría en la legislatura número 64 de la Cámara de Diputados para aprobar un exhorto a las autoridades educativas con la petición de que se detenga la aplicación de la evaluación docente en medio del rechazo de la oposición que en su mayoría votó en contra. Junto a Morena, votaron a favor de la resolución el PT y el PES, así como algunos diputados del PRD. A la medida se opusieron los diputados del PRI, PAN y Partido Verde Ecologista de México, mientras que Movimiento Ciudadano se negó a fijar una posición. La propuesta no es una iniciativa de ley, pero algunos han visto en ella el primer paso del plan para derogarla, no obstante que al mismo tiempo, dentro de Morena, hay posiciones a favor de analizar qué puede ser rescatable de la reforma educativa. Por su parte, la OCDE señaló respecto a la reforma que en el debate político algunos elementos positivos de la reforma de la actual administración que quizás no están siendo resaltados, como la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el censo de escuelas, maestros y alumnos, así como la claridad sobre el uso de los recursos públicos destinados a la educación. En opinión del organismo multilateral, hay elementos positivos que se pueden rescatar para el beneficio de los niños y los maestros de México. El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la cancelación de la reforma educativa e inició una serie de foros en el país para construir un nuevo acuerdo para la transformación de la enseñanza en México. Ramos dijo que ha tenido reuniones con el equipo de transición y con quien se proyecta será el próximo titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán. ¿Cuáles son los elementos positivos que podrían permanecer de la reforma? ¿Es posible trascender el debate político para encontrar las políticas que funcionan en ella? El diputado Irán Santiago Manuel, de la bancada morenista, solicitó a sus compañeros diputados que se detenga la aplicación de la evaluación docente. Compañeras y compañeros diputados, les pedimos que voten a favor de este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. El PRI calificó el exhorto de irresponsable, ya que insta a las autoridades a violar los mandatos constitucionales. Por su parte, el panista Ernesto Robledo afirmó que ni siquiera el próximo titular de la SEP, Esteban Moctezuma, está en contra de derogar la evaluación de los maestros. Gabriela Ramos, directora OCDE y Sherpa ante el G20, hizo un llamado a estudiar cuáles fueron los progresos y los límites de la actual reforma al señalar que nada es perfecto, todo es perfectible. En las sociedades democráticas siempre hay una evaluación de qué es lo que ha funcionado y qué es lo que puede continuar. Sería una invitación a esa reflexión. Por su parte, la diputada del Verde, Leticia Mariana Gómez, dijo que no se debe evitar la aplicación de una ley vigente.
La reforma educativa, uno de los temas más controvertidos de la actual administración y por supuesto en este periodo de transición con la perspectiva de que sea cancelada, derogada por el próximo gobierno. Un tema que no sale del debate político a pesar de que comienzan a emerger algunas voces que piden sacarla un poco de ahí y ver más allá de los posicionamientos partidistas qué puede ser rescatable y qué no, o qué puede ser perfectible de ella. Me da mucho gusto, vamos a entrarle hoy justo un día en el que el Congreso y la Secretaría de Educación Pública están enzarzados en exhortos y respuestas entre ellos. Me da mucho gusto que esté con nosotros hoy el doctor Ángel Barriga, que es profesor investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y sobre la Educación de la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, un placer tenerlo aquí. Javier Rojas, profesor investigador del PIPE-SIDA. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y como todos los miércoles, Fausto Barajas, quien me acompaña, como sabe, aquí todos los días como este. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría arrancar, doctor, ¿qué le parece con esa pregunta? Hoy la OCDE me llamó la atención, sale con esta postura. A ver, la reforma puede ser perfectible en democracia, todas las leyes son corregibles, mejorables, etcétera. Pero hay que saber qué está bien de la reforma que aprobó el presidente, en el gobierno del presidente Peña, y qué podría cambiarse, porque con tanto debate, digamos, político, es difícil advertirlo. Primero, tarde la declaración de la OCDE. Tardó, o sea, debe haber sido antes. Esta demanda del magisterio ha sido prácticamente desde que surgió la reforma. O sea, que estuvieron calladitos. O sea, todos estos 5 o 6 años, en realidad, tanto la autoridad educativa como los organismos internacionales han permanecido callados frente al problema que ha creado la reforma, con todo, y que probablemente uno de los grandes méritos de esta reforma fue haber permitido que el Estado recuperara la rectoría de la educación. Y esto yo pienso que no hay que descalificarlo. Claro. Aunque también hay que reconocer que si la había perdido fue en parte también por corrupción del Estado, no solo de la burocracia sindical, ¿no? Pero se hizo una reforma en que se desconocieron los derechos laborales docentes. Yo pienso que es muy importante que la sociedad entienda que el único profesional que en México no tiene derecho a una estabilidad es el profesor de educación básica y de educación media. O sea, en algún momento de su vida profesional, yo entiendo que la plaza debe estar a concurso, yo entiendo que la persona debe tener un periodo de prueba, pero en un momento de su vida profesional, él debe decir, yo ya tengo estabilidad en mi empleo. Y en el caso de la reforma que se hizo en 2013, los profesores perdieron toda posibilidad de estabilidad en el empleo. Okay. De ahí el gran enojo con ese punto. Una parte del enojo. Y la crítica sobre lo punitivo. Una parte viene de ahí, otra parte viene de que quienes hicieron la ley no examinaron qué implicaba evaluar a cerca de 1.300.000, 1.400.000 profesores cada 4 años. O sea, cualquiera que sabe de evaluación y que quiera hacer una evaluación seria, consistente, necesariamente se da cuenta que en un periodo tan corto no puedes hacer evaluación. Y entonces, ¿en qué nos ilusionamos algunos? Cuando el INE en 2014 presentó cómo se evalúa el desempeño docente, nos decía, entre otras cosas, tenemos que ir a observarlos directamente en el salón de clases, tenemos que entrevistar al maestro, entrevistar al director, entrevistar a los padres de familia y ahí obtener un criterio de evaluación de cómo se estaba desempeñando el docente. Pero llega un momento en que el INE dice, es que esto sale muy caro. Y entonces vamos a hacer evaluación con instrumentos indirectos, que es un examen de conocimiento, por una parte, y por otra parte, una planeación didáctica, donde el INE estableció demasiadas cosas. Yo he estado haciendo 2 investigaciones, una sobre la evaluación 2015 y otra sobre la evaluación 2017, y una pregunta reiterada que yo le hago a los profesores, ok, tú presentas este documento de planeación con los criterios que te da el INE. ¿Ese documento te sirve para trabajar con tus alumnos?
invariablemente la respuesta es no, lo que yo hago para el INE es para el INE. Cuando yo tengo que trabajar con mis alumnos, trabajo de otra manera. Entonces, ¿para qué hacemos doble? Una especie de que te estoy evaluando un desempeño que no es tu desempeño. Y un cuarto problema sería un examen muy mal elaborado. O sea, nunca nos han querido dar a conocer el examen, por lo tanto, todas las evidencias del examen que tenemos son indirectas. Cuando me refiero son indirectas, o las sacamos de la guía del servicio de la Coordinación General de Servicio Profesional Docente, o las sacamos de lo que los profesores les decimos, oye, recuerda alguna de las preguntas. La última entrevista que yo hice me quedé sorprendido. Le dije al profesor, te tuviste que aprender este documento, el que llaman perfil, parámetros e indicadores de memoria, y me dijo, sí, me lo tuve que aprender de memoria porque las preguntas que me hacen sobre el documento son de memoria. Wow. Y lo que yo me digo es, necesitamos profesores que sepan de memoria las normas o profesores que puedan responder problemas en el aula. Sin duda. Va a haber varias cosas sobre la mesa, Javier. Uno, un silencio poco más que extraño de autoridades y organismos internacionales como la OCDE después de 4 o 5 años de la reforma. El tema de los derechos laborales como si fueran, digamos, cuestiones excluyentes. Una cosa es estabilidad y otra cosa es que sean inmutables. Y la tercera, las deficiencias, quizá por el propio desarrollo de la evaluación, que quizá tiene que ir aprendiendo de la evaluación. ¿En qué estás a favor o estás en contra sobre estos 3 puntos? Mira, regresando justamente a lo que estaba discutiendo, yo te diría que lo que está bien con la reforma es el fondo, lo que está mal es la forma. Entonces, por fondo, ¿qué quiero decir? Me parece que tenemos que recordar cómo operaba el sistema antes, ¿no? Entonces, había venta de plazas, ¿no? En un mercado negro. Los criterios para acceder a estas plazas pues eran a veces oscuros, patrimonialistas, clientelares, ¿no? Entonces yo creo que la idea de que... O sea, algo a lo que nadie quiere regresar. Bueno, no sé, yo creo que hay algunos que sí quieren regresar a ese esquema. Algunos interés creado, pues. Exacto, algunos intereses que sí querrían regresar a eso. Pero bueno, me parece que el haber puesto al mérito como uno de los elementos para poder acceder al servicio profesional docente y para poder hacer carrera, me parece que está bien eso. Eso me parece que es rescatable y también, digamos, como una renegociación parcial de lo que era el pacto corporativo, que como bien se decía, o sea, si el sindicato obtuvo ciertos cotos de poder, no nada más fue porque ahí operara solo, ¿no? Fue, en complicidad, ¿no? Hubo un intercambio, ese es como el elemento fundamental de un corporativismo. En corporación. Ahora, me parece que las formas sí son lo que tienen que cambiar y lo que tendríamos que estar pensando en cómo hacerle. De las formas que hay que cambiar, 3 rápido. A ver, ¿qué traes? El tipo de evaluación. Me parece que sí tendríamos que discutir si esas son las mejores adecuadas, si el examen estandarizado debe tener tal ponderación o no, o sea, eso. Luego, ¿a quién le afecta propiamente estos cambios? O sea, no es lo mismo empezar a promover este cambio a rajatabla con maestros que ya llevaban años en servicio y entonces que la permanencia se puso en vilo, que hacerlo paulatinamente con los maestros que están de recién ingreso, ¿no? Y el ritmo de la evaluación. Y de hecho, fíjate, o sea, nada más como para poner los datos que yo tengo calculados, simplemente la evaluación del desempeño docente, que es para los maestros que están ya en servicio, no para que conserven su permanencia, es cada 4 años. Esto no se está logrando. Los cálculos que yo tengo para que se logre, para que podamos tener la evaluación, ya que todos los maestros en educación básica, ¿no? Fíjate, en el mejor escenario, según mis estimaciones, Campeche lo va a lograr como casi en 10 años. Y si nos vamos, por ejemplo, al caso de Michoacán, estamos hablando de 114 años para evaluar al 100%. Entonces, tiene que cambiar, digamos, la forma en la que se está involucrando al magisterio en esto. Entonces, también te diré eso. Mi querido Fausto, aquí, como vemos, hay desde un principio un enorme, digamos, debate político y un posicionamiento pues, que ha permitido enfocar en algunas críticas, oscurecer otras. Y lo que me preocupa hacia adelante es qué vamos a mantener
de ello, del fondo o de la forma, cuáles son los elementos rescatables y si vamos a poder salir de la discusión política para entrarle a eso, porque si no, pues la verdad es que los riesgos sobre la reforma son grandes. Regreso. Nuevas narrativas sobre la reforma educativa, Fausto, nos llama la atención y no sé si hay si esto justamente nos debe advertir más de la necesidad de sacarla del debate político. Pues lo comentamos hace un momento. A ver, llama la atención que esta reforma, cuando se hizo el Pacto por México, que salieron, durante toda la administración, fue una de las reformas bandera. Y nadie había escuchado como que voces que difirieran o pusieran, ¿no? Los matices como hoy empiezan a salir. Yo creo que se debió haber hecho eso desde hace un rato, o sea, de empezar a marcar, oye, estos tienen estos problemas de implementación, hay que irlo viendo. Sí llama la atención que hoy los veas, porque yo creo que también en la sociedad se te empieza a generar un sentimiento de decir, bueno, pues esto ya no va para ningún lado, ¿no? O sea, nuevamente se empantanó. O sea, a mí me preocupa mucho cuando, y las reformas es el tema muchas veces, las haces, pero no nada más es pasar el tema legislativo, las reformas en general, sea esta, la energética, el gran tema que tienen es la implementación, como bien dice la sabiduría popular, ya ves que ahora nos gusta mucho el pueblo sabio, el tema de pues en el detalle se esconde el diablo, ¿no? Sí. Todo esto que está haciendo, muchas veces la no capacidad de implementación acaba tirando buenas ideas, o las ideas no eran tan buenas y no se pueden implementar, ¿no? Eran cosas que no jalaban. Entonces aquí yo creo que sí empieza a dejarte un sabor raro, que de repente empieza a jalonearse todo esto, cuando se veía desde principios, lo que decías ahorita, estos números de cuánto iban a tardar en evaluar, pues no creo que hayan salido después de 3 años, o sea, se pudieron haber visto haciendo, pues en una sentada más o menos te dabas cuenta de lo que es implementar un monstruo de esta magnitud. También lo decía el doctor, hay cosas que ahorita le preguntaba, que es, ¿a qué le llaman tener permanencia laboral? ¿No? Porque en otros sectores de la sociedad pues nadie la tiene. O sea, estos temas de la reforma o que ya estaban antes, pues ¿qué implica? Bueno, si tú ves la Ley Federal del Trabajo, te plantea que un trabajador que ha permanecido en su empleo durante X tiempo adquiere derechos laborales. Y esos derechos laborales son entendidos, si tú quieres, genéricamente como una estabilidad en el empleo. De suerte que si me van a despedir, hay un procedimiento que hay que seguir para... De reconocimiento de mi antigüedad. Sí. Para hacer ese proceso de despedirme. En el caso de la ley, lo que estableció en un transitorio es que si el profesor no se presenta a la evaluación o si el profesor en 3 ocasiones no obtiene un resultado adecuado en la evaluación, para el caso de los profesores que ingresan al sistema con la ley, dice quedan suspendidos sin ninguna responsabilidad para la autoridad educativa. Ciertamente para el caso de los profesores que ya están en servicio, lo que plantea es pasarán a labores administrativas, a lo cual los docentes dicen, a mí me contrataron como profesor, no me contrataron como administrador. Ahora, en descargo de la historia, el punto sobre la relación entre la evaluación y la permanencia sí se había señalado ya. Es una de las principales críticas de los docentes desde un principio. Ya uno, ¿no? Sin saber datos como los que acabas en este momento de aportar. Es además una de las principales banderas que levanta Morena para pedir la reforma y López Obrador. ¿Están de acuerdo entonces con que tendría que desvincularse la evaluación de la permanencia? ¿Es justa la crítica? ¿Están de acuerdo o no? Yo tengo sentimientos encontrados. Como las opiniones de este programa. Sí. O sea, mira, poniéndome del lado de los maestros, es cierto que se creó un régimen especial. O sea, los maestros son trabajadores al servicio del Estado y les aplicaba cierto régimen laboral. Y de repente, pues bueno, perdieron sus derechos, ¿no? O sea, son los únicos que tienen ese tipo de régimen especial. Entonces, poniéndome de ese lado, me parece que no es justo. Ahora, si vemos la historia del sindicalismo mexicano, de justamente cómo los líderes sindicales utilizaban muchos mecanismos para, pues, casi como movilizar votos, y eso fue creando, digamos, ciertas alteraciones en el orden político. Es más, habría que preguntarle al mismo presidente electo que recuerde lo que pasó en el 2006 y a quién le achacó la pérdida, ¿no? Así minúscula de la elección. Entonces, porque justamente era toda una maquinaria electoral y eso fue en buena medida lo que la reforma trató de hacer. Si la permanencia no estaba, digamos, puesta en la mesa,
pues también corría el riesgo de que se siguieran reproduciendo este tipo de prácticas. Ahora, yo creo que tenemos que abogar por la legalidad y entonces sí respetar los derechos de los trabajadores de la mejor manera. Yo no soy jurista, pero sí creo que habría como que pensar cómo se pueden proteger los derechos de los trabajadores, porque al final del día, si no los tenemos sumados al barco, difícilmente esto se va a instrumentar. Una respuesta al pasado, a la historia, ¿cómo lo interpretas, Fausto? Digamos, porque sí parece ahora ya, a posteriori, parece un poco, digo, una falla, pues que no era necesario haber tenido si hubieran hablado con los maestros. Mira, yo creo que como abogado del diablo, creo que las reformas, y yo creo que esta es muy compleja, como otras que se hicieron y que seguramente van a tener problemas fuertes de implementación. Cuando llevas la prisa o el tema del orden político de pasar reformas, creo que lo estamos viviendo. Estas son cosas bien complicadas porque pasan desde temas, déjame llamarlos del concepto, de la industria, de los maestros, de las propias cosas de los maestros y cruzan con todo el tema que es legal, muchas veces para poderlas implementar y hacerlas cuando reformas. Yo creo que estas cosas muchas veces se hacen de manera muy genérica y al vapor, y como las vas procesando en el legislativo, por sacar el acuerdo y sacarla tal, se van dejando muchas cosas sueltas. Que el que está de este lado del banco está diciendo, bueno, pues ahí va, y cuando pase, las Pero no empieza a estoy de observar. acuerdo, porque yo creo que justamente, a ver, el Bester Gordillo, o sea, acabó en la cárcel justamente porque dijo que iba a defender a capa y espada la permanencia. O sea, luego, en cuanto hizo esas declaraciones de que iba a morir, acabó ahí, no creo que en su epitafio iba a decir que iba a morir como una guerrera. Bueno, pues después pasó todo eso, ¿no? Así es, o sea, a ver, ahí ya vemos incluso interferencias, si fue una reforma laboral, si fue administrativa, la parte política, doctor. Yo rápidamente nada más diría, Sobre eso. si el interés era modificar el sindicato, la estructura sindical no fue tocada. Nada. Y los mismos vicios sindicales siguieron permaneciendo. Pero yo quisiera decir dos cosas. Una meta de toda evaluación y de esta evaluación, porque el reglamento lo dice, es que sea formativa. Y lo que esta evaluación no ha logrado es que el carácter formativo. Esto es decir, mira, usted sus puntos de mejora están aquí. Trate de ser mejor en su manejo de contenido, en su relación con los alumnos, en su trabajo con los padres, etcétera. O sea, lo que se le dice al profesor es, usted tuvo 107 puntos y por lo tanto usted califica como suficiente. Sí, lo cual al docente le dice, ¿y qué es? No Es retroalimentación. algo cuantitativo de lo que pueden aprender muy poco. Eso nos llevaría a calificar la reforma como, o lo que tuvimos, o lo que haya hasta ahora, como una reforma meramente administrativa, o laboral, o es educativa. Un defecto en el manejo de la evaluación. Se utilizó la tendencia psicométrica de evaluación, que es asignar puntos, asignar calificaciones, en vez de una tendencia más cualitativa. Lo quiero ligar a otra cosa. Todos los profesionistas tenemos etapas en nuestra vida profesional. Entonces, esta evaluación no distingue etapas en la vida profesional. O sea, un profesor que inicia, novato, un profesor en consolidación, un profesor consolidado, donde yo diría un profesor consolidado debe de dejar de ser evaluado. O sea, si ya mostraste en tu trayectoria que eres buen docente, tiene que llegar un momento en que la propia ley diga, a ti ya te consideramos consolidado, no necesitamos seguirte evaluando. Es más, necesitamos que hagas tutoría con los profesores novatos. Que enseñes, así es. ¿Sí? Así es. Regreso contigo. A la recta final y, por supuesto, la pregunta la ponías tú, Fausto, un momento en el corte. Es, bueno, entonces, ante todo esto, ¿la reforma va o no va? ¿O qué sí va? ¿O qué parte no va? Mira, yo como veo y suena es... A ver, a mí viendo hacia adelante, creo que las reformas de este calado, y como pasa en otros sectores, ya pasa en otros países, creo que en términos sociales el discurso, la narrativa que yo socialmente conviene mucho es, esto van teniendo versiones, ¿no? O la B2 o B3, versión 3, es cómo vas avanzando. Creo que ahorita cosas que se veían desde el principio, que hoy empiezan a salir de manera mucho más clara, pues hay que irlas instrumentando. Y lo que decíamos, si se requieren más cambios de ley, hay que ir afinando. Y a mí no me sorprendería que esto pudiera llegar a una tercera o cuarta, porque estas cosas son de mucho ajuste. Creo que aquí lo importante es que el concepto de reforma y que todo el mundo esté claro en los principios y conceptos de lo que se tiene que hacer, evaluar, y ya con los asegúnes y la permanencia o no, de que se tiene que avanzar. Creo que ya lo que debería no estar en la mesa es si se hace o no se hace, es cómo lo vamos a definir y cómo nos lo comemos.
porque de otra manera la percepción es que estas cosas fracasan y que al fin y al cabo las reformas O sea, no sirven, ¿no? el mensaje tiene que ser, la reforma ¿Cómo va sigue? a seguir caminando. Sí. ¿Coincides? Sí, coincido, porque me parece que el no hacerlo implica regresar a un sistema que iría en contra de la narrativa que está armando el presidente electo, que es contra la corrupción. O sea, si regresamos al viejo sistema clientelar, Claro. pues Conceptualmente es eso, ¿no? conceptualmente. Ahora, yo creo que sí va, pero me parece por todo lo que las declaraciones que ha habido, que sí va a haber una reforma constitucional, porque es la única manera en la que se pueden modificar los términos de lo que le pasa al magisterio. Entonces, pues tenemos que empezar, primero porque consigan toda la mayoría calificada, que yo creo que sí lo van a conseguir. Y te diría, o sea, literal, así como remitiéndome al artículo 3º constitucional, ¿no? Por ejemplo, hay dos cosas que me parecen importantes que van a cambiar seguramente. No sé si tienen que cambiar, pero que seguramente van a cambiar. Por ejemplo, dice que tiene el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en educación básica y media superior que imparte el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. Otra cosa que seguramente va a cambiar. La ley reglamentaria fijará los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional. A ver, ahí hay dos Esto. puntos ya muy concretos de lo que cree que Javier que tendrá que cambiar. ¿Qué ves, doctor, que tiene que cambiar? Yo veo primero una afirmación de la ley que me parece absurda. Dice, la profesión docente es una profesión de Estado. Yo pienso que la única profesión de Estado, le he estado dando vueltas por muchos lados, es el militar. La profesión docente es una profesión en la cual tenemos que impulsar gremios de profesores de matemáticas, de historia, de sociología, etcétera, para que estos profesores sean los que se vayan nutriendo a sí mismos. La otra cuestión, yo quitaría de la ley la palabra medición, por la tradición psicométrica que hay, que confunde en México evaluación con asignar puntos. Tercera cuestión, yo pienso que había que reconocer diferencias profesionales en el profesor de preescolar y primaria. Son profesores que están siempre frente a un grupo de alumnos, y profesores de secundaria y bachillerato, donde tenemos profesores que pueden ser ingenieros, sociólogos, abogados, que están dando unas horas de clase en una escuela secundaria. Entonces, el haber metido en el mismo saco estas dos figuras profesionales me parece que ha creado muchos problemas. Y cuarto, diría muy rápido, hay que empezar a dar autonomía para la construcción de los planes de estudio a las escuelas normales que tengan determinados indicadores de planta académica, de biblioteca, de consolidación, etcétera. México es el único país de América Latina, junto con Cuba, que tiene un solo plan de estudios obligatorio en la escuela normal. Es un absurdo. No podemos educar al rural idéntico que educamos. Y según las regiones, etcétera. Pues ahí están ya varias cosas sobre la mesa. Ya le estamos haciendo aquí la chamba a Martí Batres, que va a presentar pronto, además lo estamos haciendo gratis. Pero te diría, todo esto sujeto a que parece ser que incluso hay ya algunas conversaciones dentro de Morena y de Morena con los otros partidos para tratar de rescatar algo. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que prospere políticamente esto? A ver, yo esperaría que sí. Y yo creo que hay una reflexión, estos sectores, el sector del magisterio, el docente, como el médico, incluso el militar, son de esos sectores de la sociedad donde tienes que tener, creo que mucho cuidado, porque obviamente estás hablando de la gente, ¿no? Muchos trabajadores que influyen en tu sociedad de manera muy importante, y son segmentos donde tienes que poner el mayor talento, ¿no?, de tus funcionarios para reformarlos y llevarlos a cabo. Yo creo que ahí hay que poner mucha atención de cómo vamos transitando la reforma y la vamos aterrizando. O sea, yo creo que como gobierno deberías poner el mayor talento en que una de estas reformas transite, porque va a tener muchos asegúnes y tiene puntos muy finos que tienes que ir destrabando desde el punto de vista conceptual técnico y político, porque tratas con gente, tratas con, ¿no? Claro. O sea, los maestros, No, así y más como los complejo, médicos. porque son Claro. muchas gentes muy distintas, de muchas regiones, ¿no? Y muchos actores. Bueno, recordemos que en el 68 lo antecedió el paro médico. ¿No? O sea, me refiero, cuando hablas de estos segmentos y sectores de la sociedad, hay que verlos de manera muy sensible por el impacto que tienen en la sociedad y porque al fin y al cabo son generadores de conocimiento y de bienestar social en un país. Entonces sí creo que hay que poner al talento político y técnico al mejor que tengas y dedicarle el tiempo que se necesite para aterrizarlo. Eso faltó talento político para
digamos, la aprobación y luego la implementación? Para la aprobación no, o sea, bueno, a ver, en los términos en los que se Fue aprobó, pues, hubo cúpula, mucho talento, Pacto por pues, sí, México. Pacto por México, ¿no? Cúpula. En la instrumentación sí, sin duda ha habido muchos retos, pero a ver, y algo que creo que falta también, que pensemos es, por un lado, yo creo que esta reforma educativa, preguntaba si era laboral, si era administrativa, yo creo que fue una reforma política. Como bien decía Ángel, no se logró, digamos, quitar o sea, el poderío al sindicato, ¿no? Tendríamos que ver justamente cómo hacer para que los maestros realmente estén bien representados, porque un problema de instrumentación justamente se cae porque estas personas que están negociando no tienen la legitimidad. Y ya no hablemos también del federalismo mexicano en términos educativos, algo que también tenemos que empezar a pensar, o sea, porque todo esto para que se materialice requiere de cambios de otra índole. Entonces, hacia allá tendríamos que empezar también a pensar. Pues una manera positiva que se ha de verla es estos años de aprendizaje, y habrá reforma en todo caso 4.0 para estar a tono con la cuarta transformación. Doctor, ¿estás de acuerdo o no? ¿Optimista o pesimista? Sí, pero yo pienso que habría que escarbarle para cortar de raíz defectos que esta reforma tuvo. Yo pienso que el INE se mostró como una institución también muy autoritaria, con muy poca escucha. De hecho, el Instituto Belisario Domínguez hizo en 2015 un balance del sexenio, y en una de las mesas fue reforma educativa, y pienso que hicimos muy buenas críticas técnicas, no críticas políticas, sino técnicas, pero no fueron escuchadas. Habrá que recogerla, doctor Ángel Barriga, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Javier Rojas, Pipe Sida, muchas gracias. Fausto Vara, como siempre, un placer haberte tenido, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.